Aunque el estilo gótico tiene sus raíces en Francia, donde se inició con la construcción de la Basílica de Saint-Denis y la majestuosa Catedral de Notre Dame, su influencia se propagó rápidamente por toda Europa. Alemania no fue la excepción, adoptando el gótico y transformándolo para adecuarlo a su contexto cultural y geográfico. Este movimiento no solo fue un reflejo del esplendor arquitectónico, sino que también representó un cambio profundo en la espiritualidad y el pensamiento de la época en los siglos XIV y XV. El gótico alemán se distingue no solo por su monumentalidad arquitectónica, sino también por sus particularidades propias. Uno de los rasgos más destacados es la inclinación hacia torres esbeltas que parecen desafiar la gravedad, en contraste con la robustez de algunas estructuras góticas francesas. La Catedral de Colonia, por ejemplo, se erige como un símbolo del gótico alemán y es una de las catedrales más altas del mundo, con sus torres gemelas alcanzando los 157 metros. Los edificios góticos alemanes también son conocidos por sus grandes ventanales, con tracerías complejas, arcos apuntados y bóvedas de crucería, que permiten la creación de espacios interiores más amplios y altos. Un aspecto distintivo de la arquitectura gótica alemana es el uso de ladrillos en el norte del país, donde la piedra era escasa. Este estilo, conocido como gótico de ladrillo, es visible en ciudades como Lübeck, Rostock y Stralsund, donde el ladrillo rojo domina las estructuras. Este enfoque no solo solucionó la falta de piedra, sino que también permitió la creación de edificaciones de gran tamaño y carácter. La diversidad regional también es un sello del gótico alemán. En el sur, las influencias del gótico francés son más evidentes, como se puede observar en la Catedral de Estrasburgo, que combina elementos de ambos estilos. En el norte y el este, el estilo se adapta a las condiciones locales, creando variaciones que reflejan el carácter descentralizado del Sacro Imperio Romano Germánico, donde diversas ciudades y principados mantenían sus propias tradiciones artísticas. Esta pluralidad no solo es arquitectónica, sino también cultural, reflejando la diversidad de lenguas, costumbres y creencias que caracterizaban la época. La Catedral de Colonia es quizás el ejemplo más emblemático del gótico alemán. Su construcción comenzó en 1248, pero debido a interrupciones no se finalizó hasta el siglo XIX, un proceso que abarcó más de 6 siglos y que refleja la devoción y la persistencia de la comunidad. Su escala es monumental y su diseño es impresionante, con arbotantes, gárgolas y altísimas torres, simbolizan el poder y la espiritualidad de la Edad Media. La catedral fue concebida como un símbolo del poder de la Iglesia Católica en Alemania, pero también como un faro de fe cristiana. Durante siglos, las catedrales góticas sirvieron no solo como lugares de culto, sino también como centros de vida comunitaria. Hoy la Catedral de Colonia sigue siendo un punto central de la ciudad y un lugar de peregrinación, resguardando las reliquias de los Reyes Magos que, según la tradición, llegaron a Colonia en el siglo XII, elevando su estatus como centro de devoción. El relicario de los Tres Reyes es un gran sarcófago triple, dorado y ricamente decorado detrás del altar mayor de la Catedral de Colonia, que supuestamente contiene los huesos de los Reyes Magos. El interior de la catedral, con su nave central de 43 metros de altura y sus enormes vitrales, es una representación clara de cómo la arquitectura gótica busca elevar el espíritu hacia lo divino. Los espacios fueron diseñados para que los fieles se sintieran pequeños ante la grandeza de Dios, y los vitrales, que narran historias bíblicas, a través de la luz filtrada, complementan esta experiencia espiritual. Las escenas de los vitrales se utilizaban para educar a una población mayoritariamente analfabeta sobre las historias y enseñanzas cristianas. El gótico alemán también se destacó en la escultura, donde los artistas desarrollaron un estilo único que se alejaba de los modelos franceses. Las esculturas góticas alemanas muestran un realismo intenso, buscando transmitir una fuerte carga emocional. A diferencia de las figuras estilizadas y formales de Francia, las esculturas alemanas reflejan un profundo interés por los detalles humanos, los gestos y las expresiones faciales, lo que sugiere un cambio hacia una mayor conexión personal con la espiritualidad. Un ejemplo notable es el retablo de Bamberg, una obra maestra que presenta escenas religiosas con un dramatismo y realismo sorprendentes. Esta atención al detalle también se puede ver en las estatuas de los santos, que a menudo eran colocadas en los portales de las catedrales para inspirar devoción en los fieles.
Entre los escultores más conocidos del gótico alemán se encuentran Tilman Riemenschneider, célebre por su delicado trabajo en madera. Su retablo en la iglesia de San Jacob, en Rothenburg ob der Tauber, es un ejemplo de su habilidad para captar la espiritualidad y humanidad en sus figuras, las cuales muestran poses naturales y una expresión profundamente emotiva. Riemenschneider no solo se centraba en la belleza formal, sino que buscaba comunicar experiencias espirituales a través de sus obras. Aunque la arquitectura y la escultura dominaban el gótico, la pintura también jugó un papel importante en Alemania. A menudo utilizada en altares y retablos, la pintura gótica se centraba en la representación de escenas bíblicas y la vida de los santos. Estos retablos no solo servían como decoración, sino que tenían un propósito litúrgico, ayudando a los fieles a meditar y conectarse con lo divino. Durante el gótico tardío, la pintura alemana adoptó un enfoque más detallado y naturalista. Artistas como Stefan Lochner, cuya famosa obra del retablo de los Reyes Magos en la Catedral de Colonia es un hito del gótico alemán, mostraron un dominio del color y la luz que enriqueció la narrativa visual. Estos retablos estaban repletos de detalles que incluían figuras humanas, paisajes y elementos de la vida cotidiana, lo que los hacía accesibles y relevantes para los creyentes. Este enfoque en la cotidianeidad también permitió a los fieles identificarse más fácil con las historias representadas. Más allá de las formas artísticas, el gótico alemán fue una época de profunda espiritualidad y cambio en la mentalidad religiosa. En el contexto del Sacro Imperio Romano Germánico, catedrales y monasterios eran centros de vida intelectual y espiritual. Durante este periodo, las ciudades comenzaron a crecer, aumentando el poder de los obispos y las órdenes monásticas, que desempeñaron un papel crucial en la educación y la vida social. Las catedrales góticas no solo simbolizan el poder de la Iglesia, sino también el creciente sentido de la comunidad urbana. En ciudades como Friburgo o Ulm, las catedrales se convirtieron en emblemas de la identidad local, donde los habitantes encontraban tanto refugio espiritual como un sentido de pertenencia. Este fenómeno se reflejó en la construcción de iglesias de barrio que servían a las comunidades, creando una red de espiritualidad que se extendía más allá de las grandes catedrales. El legado del gótico alemán es profundo y se manifiesta en la obra de muchos pensadores y teólogos de la época. Comenzaron a explorar conceptos más humanistas, preparando el camino para el Renacimiento. Esta transición en el pensamiento también se reflejó en el arte, donde los temas comenzaron a centrarse más en la humanidad y la experiencia personal de la fe. El gótico alemán dejó una huella profunda en la historia del arte y la arquitectura del país. Muchas catedrales góticas, como las de Ulm y Estrasburgo, y por supuesto la Catedral de Colonia, siguen siendo testigos del esplendor de esta época. Estas estructuras han inspirado a generaciones posteriores y se mantienen como símbolos de poder y fe de una era que aspiraba a lo trascendental. El gótico alemán fue más que un movimiento arquitectónico. Fue una manifestación de una espiritualidad profunda y una cultura en transición. Su arte, arquitectura y escultura expresaron un anhelo por elevarse hacia lo divino, al tiempo que reflejaron las complejidades de la vida humana y los retos de su tiempo. La obra El juicio final de Stefan Lochner, donde se representan las almas en camino al infierno y al paraíso, es un claro reflejo de esta dualidad entre la salvación y la condena. El arte gótico invita a los espectadores a reflexionar sobre su propia existencia y relación con lo sagrado. El legado del gótico no solo se encuentra en sus monumentos, sino en la manera en que la cultura y el arte continúan explorando la conexión entre lo humano y lo divino. No te olvides de suscribirte, que me ayudas un montón. Nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.